días tengan todos ustedes. Es un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a esta lección inaugural el día de hoy. Estimado señor rector, doctor José Cirano Ruiz Cabarrús, miembros del Consejo Directivo, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y directores académicos que la acompañan, licenciado Miguel Peñailío López, invitado especial, miembros del claustro de docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y estudiantes que nos acompañan. En la celebración de los 10 años de la Universidad Da Vinci de Guatemala les damos la más cordial bienvenida. Invito en este momento al señor rector a pronunciar unas palabras previo a la intervención de nuestro invitado especial. Muchas gracias, muy buenos días. Quisiera en este espacio hacer tres cosas importantes, pero antes comentarles que en este marco del 10º aniversario, el día de hoy estamos llegando a la última lección inaugural de nuestras 10 facultades. Es algo para nosotros sumamente significativo porque hemos presenciado, participado y disfrutado de 10, yo les llamo así, fiestas académicas. Y eso el día de hoy nos trae una culminación de esta etapa, de este arranque del año académico. Entonces, en el nombre del Consejo Directivo, yo saludo a las personas que en este momento están presentes, autoridades de otras facultades, principalmente los decanos, que han acompañado estos eventos académicos llamados lecciones inaugurales. Los tres puntos que quiero compartir, muy simples, en aras del tiempo. Primero, felicitar a la facultad, como lo he hecho con todas las 10 o 9 restos de facultades, las 9 restantes facultades que han sido protagonistas de esta fiesta, como decíamos, y en el caso de hoy, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Da Vinci de Guatemala. Quiero felicitar a todo el equipo, a la comunidad de esa facultad, comenzando por la decana, la licenciada Rosa María Morales, quien ha tenido dentro de sus múltiples asignaciones y circunstanciales también en estos momentos, la dedicación y el esfuerzo de preparar este evento. No ha sido fácil, generalmente supone una organización logística, pero ante todo conseguir a un conferenciante que pueda compartir con la comunidad de la facultad un tema importante, relevante, y esos conferenciantes son de altos quilates, de tal manera que no es una tarea sencilla. Quiero felicitarla a ella y a todo su equipo de trabajo, los directores, los coordinadores, los profesores, el claustro que en este momento ha pausado la actividad sabatina normal, académica, para poder estar participando en este evento. Pero principalmente dentro de esta comunidad, también quiero felicitar a los estudiantes. Y dentro de esos estudiantes, muy particularmente a los que por primera vez están ingresando a la universidad. Esta casa de estudios que va a volver a ser para ustedes un lugar de crecimiento académico, de crecimiento intelectual. Dentro del mundo académico a nivel mundial existen eventos, particularmente dos que son las graduaciones, todo el mundo las conoce, incluso desde antes de la universidad, son eventos muy simbólicos socialmente, pero el otro tipo de eventos se tal vez desconoce o no es tan visible y se trata precisamente de las lecciones inaugurales. Dentro de esas lecciones inaugurales hay dos grandes estilos en el mundo. Uno, que es válido y que siguen muchísimas universidades, apunta a una lección inaugural por institución, es decir, una sola lección inaugural por toda la universidad. Eso es bueno, es una gran fiesta masiva,
y también se disfruta. Yo he participado en muchos de estos tipos de eventos, invitado también. El otro estilo es el que nosotros como Universidad Da Vinci de Guatemala adoptamos y es una lección inaugural por facultad. Esto tiene la ventaja de que podemos centrarnos en una temática mucho más afín, más relevante a la comunidad específica de la facultad. Y también nos ha permitido disfrutar de enormes alegrías, aprendizajes, porque son 10 eventos que presuponen invitados muy importantes, conocedores de temas que nos impactan a todos y pues también es muy válido. Así que en el primer punto felicito a la facultad, particularmente a la decana. En segundo lugar, como lo hago en todas las ocasiones, quiero agradecer muy especialmente al conferenciante, al expositor, que en este caso es el licenciado Miguel Peñailillo. Yo no voy a referirme a la hoja de vida de él en detalle, mas sí al hecho de que tengo el placer, el honor de conocerlo, de haber intercambiado con él, y es una persona que merece toda nuestra admiración, respeto, por su capacidad intelectual, su claridad de exposición y sobre todo su experiencia en temáticas que son muy relevantes en esta sociedad contemporánea. Uno de los temas que él maneja a la perfección es el tema del compliance. Es el tema que me acercó a él porque la Universidad Da Vinci de Guatemala está comprometida desde hace algún tiempo a implementar un sistema de gestión de compliance. Eso significa en español un cumplimiento a una normativa. Esto es una tendencia mundial, por supuesto muy aceptada y practicada en el sector bancario, donde se identifican riesgos que pueden ser evitados o minimizados o administrados. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en varias ocasiones, como les digo, desde hace varios meses, y sé que se trata de una persona con un nivel extraordinario de capacidad, no solamente en ese tema, sino más amplio. Yo le quiero agradecer al licenciado Miguel Peñailillo que haya hecho espacio en su apretada agenda, sobre todo en este sábado que usualmente no es tan digamos, normal dedicarse a la actividad en general, pero yo de verdad le agradezco en nombre del Consejo Directivo y de la facultad que nos venga a compartir una temática tan importante. Y tercero y último punto, quiero a los estudiantes exhortarlos a compenetrarse en este ciclo académico que comienza, porque la experiencia universitaria tiene que ser mucho más allá de un cumplimiento, perdón la expresión, meramente académico tradicional. Creo que la universidad es una gran oportunidad para ampliar una experiencia global, no solamente a nivel académico, sino humano. Nosotros como universidad tenemos muchas características especiales que ustedes irán conociendo y los que ya están pues desarrollando aún más, en que les permite también temas de investigación, temas de participación y vinculación social. Creo que este evento los pone a ustedes en sintonía con una institución que formará parte de una familia que ya lo es, pero que se constituirá en una familia permanente en el futuro de cada uno de ustedes. Quiero que sepan que esta universidad le apuesta muchísimo a ustedes, a su ejercicio futuro profesional. Y temas así son doblemente relevantes. Así que con estas palabras yo agradezco el espacio que me ha brindado la facultad y declaro pues inaugurado este evento que vamos a presenciar con muchísima atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad, muy agradecido por sus palabras y como usted dice, son palabras que nos acercan a una mejor calidad de vida y una mejor profesión. En este momento, la lección inaugural que hemos denominado Gestión de Cumplimiento, Derecho y Ética
será dictada por el Magíster Miguel Penailillo López, quien es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con un magíster en Gerencia Políticas Públicas por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, con postítulos en Control de Gestión y Alta Dirección y en Big Data de la Universidad de Chile y de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Consultor internacional en prevención de fraude y la corrupción y cuenta con más de 25 años de experiencia en numerosos países de Latinoamérica. Es profesor en El Salvador de la asignatura de Ética en los Negocios y director de Ética y Cumplimiento de la empresa guatemalteca Clearwater. Le cedo la palabra y es un honor para mí presentarles al Magíster Penailillo López. Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días. Quisiera confirmar que se está escuchando. Así es, correcto. Perfectamente. Muchísimas gracias. Primero que todo, un saludo a la universidad en sus 10 años. Para mí es un placer y un honor ser invitado a esta lección inaugural de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Da Vinci. Agradezco al señor rector, el doctor José Cyrano Ruiz Cabarrús, a los miembros del Consejo Directivo y especialmente también a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Agradezco además su atención a todos los académicos, académicas y estudiantes que están presentes en esta ocasión. Primeramente, quisiera aclarar que mi campo de acción profesional como abogado condiciona la manera y el contenido de mis exposiciones. Por cuanto mi conocimiento teórico y científico ha ido entrelazándose con el conocimiento práctico de la experiencia. Efectivamente, he trabajado en múltiples países, numerosos países, especialmente en Latinoamérica. Son pocos los países donde no he trabajado y en todos he podido aprender algo del derecho y de otras disciplinas, profesiones y ciencias. Y en esta exposición quiero centrarme en el valor, la importancia que le atribuyo a la integridad como parte del derecho. Norberto Bobbio, este gran jurista y filósofo italiano, nos advierte que nuestra vida se desenvuelve en un mundo de normas. Imaginemos nuestra vida personal, desde la infancia hasta completar nuestra vida. Nacemos, somos inscritos, adquirimos una serie de derechos por el solo hecho de nacer. Y en algunas legislaciones se tiene un derecho protegido desde antes de nacer, desde el momento de la concepción. Una gran discusión jurídica, efectivamente, desde cuándo se es ser humano y desde cuándo se es sujeto de derechos. Pero esta idea de ser sujetos de derechos nos acompaña durante toda nuestra vida, desde el acceso a la educación, las reglas de comportamiento social, que están reguladas en algunos casos por el derecho, hasta el transporte que nos lleva a la escuela está regulado por el derecho. Nuestra vida profesional, nuestros estudios están regidos por normas. Nuestra vida pública y nuestra vida privada. Nuestra salud e incluso el momento de nuestra muerte y luego de nuestra muerte. De hecho, la elaboración de un testamento es un acto jurídico tremendamente personal, personalísimo, que está destinado a surtir efectos luego de que dejemos de ser sujetos de derecho. Qué interesante, es la proyección del sujeto de derecho más allá de la vida. Estos son pequeños detalles que nos hacen ver nuestra vida personal rodeada de un mundo de normas, y no solamente normas jurídicas, también normas sociales, normas políticas, normas de la costumbre, normas grupales,
de nuestro club deportivo o las normas de nuestra iglesia. Vivimos en un universo de normas. Y Bobbio nos llama la atención respecto de que si en el plano personal esto es así, imaginémonos en el plano de las sociedades. Y él nos dice que la historia se nos puede presentar como un gran torrente encauzado. Así definía él el derecho y la civilización. Dice que el cauce de un torrente está determinado por normas de conducta, religiosas, morales, jurídicas, sociales. Y que estas normas, este cauce, tienen como contenido una corriente de pasiones, de intereses, de instintos, dentro de ciertos límites. Las normas entonces vienen a encauzar nuestros intereses y nuestras pasiones. Y que este cauce ha permitido la formación de la sociedad estable que conocemos, con sus instituciones, con sus ordenamientos jurídicos, a lo cual nosotros llamamos civilización. Dicho esto, el estudio del derecho consiste esencialmente en conocer, comprender, analizar y saber cómo aplicar las normas jurídicas. Y estas normas, las normas jurídicas, son distintas de las normas sociales y de las normas éticas, porque tienen una virtualidad de ser coercitivas. La coercibilidad es una cualidad de las normas que les permiten hacerse efectivas apoyándose en la fuerza del Estado por el sistema judicial y por las entidades encargadas del cumplimiento de la ley. El Estado, como legítimo detentador de la fuerza, es el que hace obligatoria las normas jurídicas. Y aquí tenemos una primera separación clara con el resto de las normas existentes, incluyendo las normas éticas. Junto con esto, y esto es propio, digamos, de la enseñanza del derecho en los sistemas, del derecho desde las corrientes positivistas especialmente, desde los inicios del estudio del derecho hemos aprendido que la moral está claramente separada del derecho. El derecho no se refiere a actos morales y la moral está en el interior de los individuos. La ética, entonces, el estudio de las morales, el estudio de las decisiones correctas que nos hacen felices, parece ser una disciplina separada del derecho. Entonces debemos preguntarnos en este punto, ¿qué tan efectivo creemos que es esto? Si bien hace 30 años podría haberse dicho esto, creo que hoy nos parece que los límites entre derecho y moral son más difusos que antes y se interrelacionan. Por un lado, cada vez se hace más evidente que las sociedades, incluyendo la sociedad guatemalteca, demandan una ética pública de quienes ejercen poder, y especialmente una ética de los funcionarios públicos. Sin embargo, no quiero detenerme aquí. Cuando hablo de una ética pública, me estoy refiriendo a una ética pública que va más allá de quienes ejercen una función pública, sino una ética de quienes ejercen un poder en la cosa pública, en el gobierno de todos. Pero también ha habido múltiples en las últimas décadas escándalos empresariales que han llamado la atención de las sociedades y de las personas en la necesidad de incluir nuevos bienes jurídicos dignos de protección dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales. Y allí es donde han introducido la noción de la ética privada. Primero como un ejercicio de autorregulación, donde hay una plena libertad de los actores económicos, de las empresas, en este caso, personas jurídicas, de autorregularse, sin entrar a determinar los límites y los contenidos de esa autorregulación. Entonces, la ética privada se ha introducido en el mundo de los negocios y se ha ido plasmando en los ordenamientos jurídicos de distintos países. Uno de los bienes jurídicos que se ha introducido en los países a propósito del derecho de la empresa y la responsabilidad de las personas jurídicas es el deber de debida diligencia en la administración de los negocios. Esto es muy extraño. Este deber de diligencia tiene una connotación profundamente jurídica, pero no deja de tener fronteras claramente morales. Como decía, la moral de los individuos ha estado tradicionalmente alejada del mundo del derecho, pero hoy el derecho corporativo y el derecho penal combinan elementos del derecho y de la moral
a través de los modelos de prevención de delitos. Esto se configura a través de una nueva disciplina denominada compliance o cumplimiento, que normalmente está identificada como el cumplimiento de normas e instrucciones, pero que encuentra su desarrollo técnico en el terreno intermedio entre el derecho y la administración. Usando una definición de un profesor alemán, Lothar Kühlen, de la Universidad de Mannheim, el compliance puede ser entendido como un conjunto de medidas mediante las cuales las empresas pretenden asegurarse de que sean cumplidas las reglas vigentes para ellas y su personal, que las infracciones se descubran y que eventualmente se sancionen. Ahora, las legislaciones en que se ha introducido el compliance de una manera clara, decidida mediante normas penales y administrativas, incentivan u obligan a las empresas a aplicar estas medidas de manera más o menos amplia, mediante medidas, un conjunto de medidas, planes, una extensión temporal de una serie de medidas, programas que normalmente son básicos y contienen ciertos elementos de acción dentro de la empresa que deben ejecutarse para entender que se cumple con la debida diligencia, o de una manera más compleja establecen sistemas o incentivan el establecimiento de sistemas de compliance. Ahora, estos sistemas de compliance o estas medidas de compliance, lo que buscan es que las normas sean cumplidas dentro de la empresa, primeramente. Y segundo, prevenir la ocurrencia de actos infraccionales, ilícitos o delitos dentro de la empresa. Ahora, ¿cuáles son las reglas vigentes que en el marco de un sistema de compliance deben ser cumplidas? Esa es una gran discusión. Depende de las legislaciones y del criterio de los tribunales. En algunos casos, primeramente e indudablemente las normas legales vigentes en el país deben ser cumplidas, pero el sistema de compliance no se refiere a todas las normas legales. El ámbito normativo, legal, regido por el sistema de compliance o abarcado por el sistema de compliance normalmente comprende normas de carácter penal, pero que luego se han ido extendiendo a otras dimensiones del derecho y a otras ramas del derecho. Principalmente nacen para prevenir la ocurrencia y el cumplimiento de las normas antisoborno. Entonces, el primer escarceo entre el derecho y la empresa. Prevenir el soborno. Luego, antes que el soborno nacional, prevenir el soborno transnacional. Esto surgió dentro de los instrumentos jurídicos internacionales existentes, surgió especialmente con la Convención de Combate al Cohecho Transnacional de la OCDE en 1997. Sin embargo, hay otros antecedentes a esta norma. Sin embargo, lo primero que se buscó es prevenir el soborno transnacional, es decir, que empresas que quieren hacer negocios en otros países no puedan sobornar a funcionarios públicos para obtener contratos o mantener contratos. Otro tipo de cuerpos normativos que fueron involucrados en los sistemas de compliance paulatinamente fue también el combate al terrorismo, la prevención de los delitos de terrorismo, de tráfico de personas, de tráfico de armas, de lavado de activos. Y luego se ha ido ampliando dependiendo de las características de la matriz productiva de los países y de su tipología delictiva. Por ejemplo, la prohibición de infraccionar los derechos humanos de trabajadores o la trata de personas en ciertos ámbitos fronterizos o en ciertas zonas de explotación con poco control del Estado. Se ha ampliado también a los delitos medioambientales, a la prevención de delitos en materia económica, la colusión, por ejemplo, o el atentado contra la libre competencia. Por lo tanto, en cada país hay un catálogo de delitos penales que son comprendidos dentro de esta obligación de contar con un sistema de compliance para prevenir la ocurrencia de estos delitos. Entonces, las reglas vigentes
que deben ser cumplidas en un sistema de compliance son las que el ordenamiento jurídico establece como delitos graves que tienen importancia para la actividad económica de las empresas. Y otro tipo de normas que se han ido incorporando progresivamente. Pero también existen otro tipo de normas que no son las normas legales y son las normas internacionales. Son ciertos estándares técnicos aceptados, ¿no?, por diversas instancias internacionales como normas técnicas para la buena gestión de las empresas o el buen cumplimiento de ciertos parámetros medioambientales o de protección de la población. Y este son otro tipo de normas que también son regidas por el compliance o incluidas dentro de la noción de compliance en los ordenamientos jurídicos. Y finalmente existe un tercer tipo de normas que son las normas internas, es decir, las que se da la misma empresa a través de sus mismos estatutos, de su reglamento interno, ¿sí?, y de su código de ética o su código de integridad si es que lo tiene. Pero incluso en esta noción de que los sistemas de compliance pueden incorporar las normas internas de las empresas, puede ser incluso normas extrajurídicas que están más bien, van más allá incluso que los contratos que celebran las empresas con otros, con sus proveedores o con sus clientes, sino que también tienen que ver con ciertos compromisos éticos o políticos declarados por las empresas. Ahora bien, esa es una gran discusión en cada ordenamiento jurídico nacional sobre cuáles son las reglas vigentes que deben ser cumplidas mediante este sistema de compliance. Ahora, otra pregunta que surge con los sistemas de compliance es si estas reglas podrían aplicarse a los niveles corporativos solamente, deben aplicarse a todo el personal o incluso deben aplicarse a terceros vinculados con cada empresa. Y en este sentido, el desarrollo del derecho ha ido avanzando progresivamente y hoy es prácticamente una regla que las normas jurídicas que abarca el sistema de compliance tienen que comprender además no solo a nivel corporativo, a la alta dirección y al consejo de administración, a los cuerpos gerenciales, sino a todo el personal e incluso a terceros que se vinculan con las empresas. De esta manera, que empresas norteamericanas o europeas, inglesas o australianas, que llegan a invertir en Guatemala o tienen que establecer negocios con empresas guatemaltecas, generan incentivos u obligan contractualmente a las empresas locales a someterse a los mismos estándares de la empresa multinacional o transnacional, aun cuando el sistema jurídico guatemalteco no les aplique a ellos. En ese caso, el no cumplir con un sistema de compliance implica una sanción económica contractual para la empresa local y la exclusión eventualmente de participar en negocios en esa área por parte del conjunto de empresas que están sometidas a las mismas reglas de compliance que, llamémosle, en el primer mundo o en el mundo desarrollado, pero que no son aplicables localmente. Entonces tenemos unos mecanismos para incentivar el cumplimiento de las normas que no obedecen al sistema nacional local, sino a una justicia extranjera o internacional. Y la otra pregunta que surge con los sistemas de compliance es si las reglas que el sistema de compliance promueve que se apliquen en el ámbito corporativo pueden ir más allá del ámbito corporativo y pueden incluir, digamos, las conductas regidas por el derecho laboral o incluso si puede incluir conductas personales de los miembros de la empresa que están fuera del ámbito laboral o del ámbito corporativo. Por ejemplo, actividades privadas, familiares, negocios privados que puede tener un miembro de la empresa que puedan ser limitadas por las disposiciones del sistema o del programa de compliance que se esté aplicando en la empresa. Y en este sentido hay una gran variabilidad, digamos, de soluciones, pero en algunas se llega incluso a regular la actuación privada o personal de los miembros de la empresa en ámbitos que son extra empresa. De tal manera que, por ejemplo, se evite siquiera la apariencia de un conflicto de intereses al realizar actividades personales o familiares, por ejemplo, con miembros de otras empresas competidoras de órganos reguladores o autoridades públicas. Bien, ahora, la tendencia central de las legislaciones es incentivar a las empresas a introducir modelos de prevención de delitos
Y aquí, estos modelos de prevención de delitos nacen en el mundo anglosajón como una reacción a los hallazgos de malas prácticas en las empresas nacionales y multinacionales. Hoy en día en Estados Unidos existe una ley de prácticas corruptas en el extranjero, la FCPA, que ha sido complementada con la ley SOX, con la Sarbanes-Oxley, y que establece cada vez requisitos más exigentes a las empresas en sus sistemas de compliance y en el cumplimiento de ciertas obligaciones corporativas. Sin embargo, esto no nació de la noche a la mañana. Tuvo una explicación política y económica. Estados Unidos fue el primer país que tuvo legislación en esta materia. La FCPA es del año 77. Pero, ¿cómo surgió esta ley? Esta ley surgió, en principio, según algunos antecedentes, del escándalo Watergate, que dio lugar a la renuncia del presidente de los Estados Unidos por actos de corrupción. Justamente la SEC, la Security Exchange Commission, que es el órgano regulador de las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, hizo una serie de investigaciones donde detectó, a propósito del caso Watergate, que de ahí surgieron una serie de hallazgos de intervención política en negocios, detectaron que muchas empresas multinacionales norteamericanas estaban incluyendo dentro de su contabilidad y por lo tanto dentro de su exención de impuestos o dentro de su dinámica de imputación del gasto como gasto necesario para generar renta y por lo tanto descontarlo de las utilidades, el pago de sobornos a funcionarios públicos extranjeros para conseguir o mantener contratos en el extranjero. Esto dio lugar a una gran discusión respecto de si era lícito que los impuestos norteamericanos beneficiaran, o los contribuyentes norteamericanos beneficiaran a empresas que cometen delitos en el exterior, a través de reconocerles el gasto, como un gasto legítimo, el pago de sobornos. Es decir, la comisión de un delito. Y se dictó esta ley que generó un efecto, según las empresas norteamericanas multinacionales, adversas en su capacidad de competir con empresas extranjeras por negocios en el extranjero. De tal manera que durante años fueron evaluando y midiendo la pérdida de negocios que estaban teniendo debido a que ellos estaban sometidos a ciertas reglas que les prohibían sobornar a un funcionario público extranjero versus empresas francesas, israelíes, sudafricanas, españolas que sí podían sobornar e imputar el gasto de soborno, $500,000, $5 millones, $10 millones como gasto necesario para generar renta y por lo tanto deducibles de las utilidades. Esto dio lugar a una presión de Estados Unidos sobre otros gobiernos y dio lugar, entre otras cosas, al nacimiento de este tratado de la OCDE de combate al soborno transnacional, por el cual las economías occidentales más importantes se comprometieron a no permitir el soborno para la obtención de contratos. Y de ahí se ha dado una evolución notable, digamos, de la prohibición del soborno, luego el establecimiento de responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, de las empresas, una cosa muy debatible hasta el día de hoy, y la generación de modelos de prevención que lo que buscan es incentivar la debida diligencia de los cuerpos directivos de las empresas para establecer sistemas de compliance que prevengan delitos. Ahora, entonces, los modelos de prevención de delitos que nacen de esta manera están acompañados de normas penales, también administrativas. Aquí hay algunos que piensan en la sanción administrativa de la empresa y otros que piensan en la sanción penal de la empresa, o de la persona jurídica económica llamada empresa. Ahora, estos modelos están acompañados de normas penales por delitos cometidos en nombre de la empresa o por empleados de la empresa, más allá de las sanciones personales que puedan afectar al autor del delito. Entonces, ante la comisión de un delito en el ejercicio de una función empresarial o con ocasión de la acción empresarial, se puede considerar, digamos, que hay dos responsabilidades. La responsabilidad personal,
responsabilidad penal personal de los autores, cómplices y encubridores del delito, y los instigadores, y la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y aquí hay dos tendencias en los modelos de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. El primer modelo, un modelo vicarial, un modelo de responsabilidad derivada, lo que hace es exigir que haya un vínculo entre el autor del delito y la empresa para poder sancionar a la empresa. Por lo tanto, aquí debe existir un vínculo de negocios y debe probarse, o un vínculo laboral que permita identificar que es un empleado o un directivo de la empresa quien cometió un delito y que lo cometió usualmente para generar una ganancia a la empresa. Ese modelo vicarial de responsabilidad derivada requiere entonces probar el vínculo para que la empresa sea sancionable penalmente. Y el modelo de responsabilidad autónoma u originaria es lo opuesto, no requiere un vínculo entre el empleado que comete el delito para la empresa y la empresa. Es un modelo de responsabilidad objetiva. Y en estos modelos, la empresa responde por un defecto de la organización. Ese defecto es la incapacidad de prevenir un delito. Y por lo tanto, lo que se considera como falta es el incumplimiento de los deberes de control y supervisión de la empresa respecto a todo su personal. Entonces, en estas circunstancias, habiéndose cometido por un agente o empleado de la empresa un delito considerado dentro del catálogo de delitos establecido en el ordenamiento jurídico nacional para efectos de la responsabilidad penal de la empresa debe probar que cumplió con la debida diligencia en la administración de sus negocios y específicamente que cumplió con sus deberes de control y supervisión. En este caso, la empresa puede probar que adoptó e implementó un modelo de organización, administración y supervisión para prevenir delitos. Ahora, ¿cuál es el contenido de esos modelos? Eso no está definido en la ley. La ley establece criterios o principios orientadores que luego son complementados por normas emitidas por los órganos reguladores y luego por la acumulada jurisprudencia asentada de los tribunales de justicia en la materia. Por lo tanto, es un proceso de aplicación del derecho en progresión. Ahora, ¿cuál es el alcance de estos modelos de prevención de delitos? Digamos que hay un nivel básico que es el mínimo que piden los ordenamientos jurídicos donde esto existe, que es que haya un oficial de cumplimiento o de compliance, es decir, un encargado de alimentar la serie de medidas, de retroalimentar, de medir. Segundo, que haya normas de integridad, normas internas de la empresa, que la empresa se autorregule, por ejemplo, a través de un código de ética, de un código de integridad, y que haya un canal de denuncias. Entonces, eso es lo más básico que normalmente piden los ordenamientos jurídicos. Pero luego hay otros ordenamientos que exigen algo mayor. Necesitan comprobar que hay un tono de la cúpula, es decir, una voluntad corporativa expresada en políticas y mensajes dirigidos al resto de la organización respecto de cuál es el nivel esperado o, digamos, las características esperadas del comportamiento de los empleados de la empresa, especialmente su comportamiento ético y el cumplimiento de la ley. Y aquí se hablan de que puede haber programas de cumplimiento, programas de ética y cumplimiento, y una serie de niveles intermedios donde lo que se busca es que el mensaje hacia el personal y hacia toda la organización y los socios de la empresa esté dirigido a establecer qué conductas son aceptadas y conductas no son aceptadas en la empresa. Y esto puede incluir el incumplimiento de la ley como el incumplimiento de ciertos compromisos éticos internos de la empresa. Por lo tanto, el tono de la cúpula es importante. ¿Cuál es la manifestación de quienes administran y de quienes controlan la empresa respecto de qué es aceptado o no dentro de la empresa? Programas de capacitación es otra exigencia. Sistemas de información. ¿Para qué? De información hacia el personal respecto de cuáles son las normas vigentes. Desde el personal hacia la cúpula respecto de cómo se está cumpliendo los programas de capacitación, cómo se está percibiendo el clima ético y los valores de la organización por los empleados. Sistemas de monitoreo, sistemas de auditoría. Pero también otros modelos llegan a pedir evaluaciones externas, incluyendo certificaciones, que en algunos casos
pueden prestarse evidentemente para una conformidad de papel. Evaluaciones externas, se piden a veces comités de riesgos, que haya comités de riesgos, especialmente en bancos y en empresas multinacionales, comités de auditoría que ya no solamente sea un comité de auditoría, sino que tenga directivos independientes a la empresa, de tal manera de garantizar a los accionistas de la empresa y a los socios, stakeholders de la empresa, que efectivamente hay una manera profesional de administrar la empresa. En este caso, en casi todos estos casos, desde el nivel más básico hasta el nivel más complejo en la aplicación de un modelo de prevención de compliance, la ética está incorporada por el derecho como una exigencia y está y será evaluada por los tribunales de justicia en cuanto a su nivel de real implementación. Por lo tanto, como pueden percibir, el límite entre derecho y moral se ha vuelto difuso en el ámbito corporativo. Entonces, hoy las empresas pueden decir, así como decimos nosotros y como decía Norberto Bobbio, nuestra vida se desenvuelve en un mundo de normas. Y deben preguntarse entonces, ¿qué tipo de normas? ¿Solo las jurídicas, las legales, las morales, las técnicas? ¿Cuáles debo acatar? ¿Cómo gestiono este universo de normas dentro de mi organización? ¿Aplico algunas medidas aisladas? ¿Nombro algún responsable? ¿O genero programas de cumplimiento? ¿O debo incorporar un sistema de gestión del compliance? La respuesta a todo esto está en el desarrollo de técnicas del derecho, de la economía del comportamiento, de la psicología, de la antropología y la administración. El ámbito del derecho, y con esto voy terminando, el ámbito del derecho hoy en día es a lo menos interdisciplinario y su proyección práctica debiera ser transdisciplinaria, atendido a los desarrollos que se están dando alrededor del mundo. Bien puede entonces, y con esto me dirijo a los alumnos, bien puede ver su futuro profesional como un túnel donde la especialización es la meta, pero también la pueden ver como un árbol, una red variada de conocimientos profesionales del derecho integrados a otras profesiones y a otras ciencias. Cualquiera sea el camino, estimo que ustedes deben elegirlo y practicarlo con integridad. Con integridad. Como bien acusaba Epicteto, el famoso filósofo estoico, ex esclavo romano, en el aula somos leones y zorros en el mundo exterior. Los seres humanos tendemos a teorizar nuestros valores, nuestra integridad, nuestra ética, pero en la vida real, en la ciudad, nos volvemos astutos. Incluso podemos transarlos de acuerdo a las circunstancias. Entonces Epicteto nos llama a practicar la integridad, para que la práctica de la integridad se transforme en una segunda naturaleza en nosotros y no tengamos que estar constantemente decidiendo los dilemas éticos de nuestra vida cotidiana. En el mundo de la empresa eso se hace a través del compliance. Espero que esto les ayude a visualizar el derecho como una ciencia y un arte que hoy en día es mucho más amplio que los simples textos legales. Les deseo un honesto, un esforzado y un fructífero año académico 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Penainillo. La verdad, palabras que se acercan mucho a la realidad que todos vivimos. Muy agradecido por su participación, por sus palabras. Invito en este momento a la señora decana a dar las palabras de apertura del ciclo académico. Buenos días, estimadas y distinguidas autoridades administrativas y académicas, docentes, alumnos, personal administrativo, amigos todos que nos honran el día de hoy con su presencia y atienden la invitación de la lección inaugural de nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Quiero
En primer lugar, agradecer la confianza que han depositado en nuestra segunda casa, nuestra querida facultad. Mantenemos nuestro compromiso hacia ustedes, nuestros estudiantes y docentes, nuestro compromiso de trabajo y profesionalismo. La exposición que el apreciado y admirable Miguel Peñailillo nos ha entregado de la materia de compliance, que es sistema de gestión de cumplimiento, nos devuelve a lo que un día estudiamos, pero muy probablemente muchos de ustedes abordarán durante este semestre, que es la tridimensionalidad del derecho: norma, hecho y valor. Las normas deben volverse vida. Ya lo dijo Luis Recasén Siches, el derecho es vida humana objetivada. Por tanto, es un ideal y un hecho. Son los jueces quienes modelan las normas al caso concreto, en la nuestra y en casi cualquier sociedad, especialmente en el mundo occidental. Les quiero pedir en esta oportunidad que se me ha brindado que ante los cambios y las crisis que hemos enfrentado, veamos que estamos ya en una nueva era, que el derecho ha existido a lo largo y ancho de las civilizaciones, ya lo dijo en algún momento el apreciado Miguel, porque el derecho es una herramienta para el orden dentro de las sociedades. Existe por una razón. Si los humanos fuéramos santos, no necesitaríamos normativas, ni la verificación de esas normas, menos el control de su cumplimiento. Claro, también han acompañado a la evolución humana las utopías y los ideales. Queriendo decir con todo ello que no vivimos en el desencanto de la imperfección, sino en el anhelo de alcanzar nuestro mejor yo, como parte de nuestra humanidad. Por tanto, el anhelo de justicia se hace realidad cuando echamos a andar el órgano jurisdiccional. Y en instituciones como la nuestra, en nuestra universidad, echamos a andar los sistemas de gestión de cumplimiento. Ya lo dijo Miguel. Espero que toda reflexión y humanismo nos motive a alcanzar las metas que nos proponemos hoy. Con esto, y ya con la venia que hemos contado del señor rector, Cyrano Ruiz, doy la cordial bienvenida a todos a esta su casa de estudios. Doy por iniciado el ciclo académico 2022 y esperamos que todas sus actividades sean enriquecedoras del saber, del hacer y del querer. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, señora decana. La verdad, muy agradecidos a todas las autoridades de la universidad, a todas las autoridades y estudiantes que nos acompañan. Muchas gracias por su participación y bienvenidos todos a este nuevo año de Universidad Da Vinci de Guatemala. Muchas gracias.